serie del Evangelio de Juan. Recuerden que la serie que nosotros estamos llevando a cabo es el Evangelio de Juan, la que estamos desarrollando más bien. Pero he querido hacer una serie porque digamos que la Navidad es una fecha importante, una fecha que nos recuerda eh, que Dios envió a un Salvador a este mundo. Y la serie que venimos haciendo es El Dios que descendió. La comenzamos el domingo pasado. Hoy vamos a continuar con esta serie. Y el pasaje que vamos a usar o a desarrollar en esta mañana y a meditar en él es en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Hace una semana en nuestro servicio unido, hermanos, el Señor permitió que contempláramos en Filipenses 2 la asombrosa humildad de Cristo. Recordemos que el Dios eterno no se aferró a sus privilegios divinos, sino que descendió y lo hizo de una manera voluntaria, tomó forma de siervo y caminó hacia la cruz, lo hizo en obediencia al Padre. Y ese mensaje, hermanos, buscaba confrontarnos. Nos recordó que la Navidad es más que una tradición, ¿verdad? A veces vemos la Navidad solo como una tradición en el calendario cristiano, pero la Navidad refleja mucho más. La Navidad es un llamado a que miremos a Cristo de manera reverente, con un corazón quebrantado. Después del servicio del domingo pasado, varios hermanos se acercaron confrontados con el mensaje y expresaron que de pronto se habían desviado de mirar la Navidad como deberían mirarla. Y hermano, y lo que se puede percibir más allá de lo que hayan dicho estos hermanos con un corazón quebrantado es que Dios quiere mover nuestros corazones en esta temporada. Él quiere que miremos a Jesús de una manera más real. Y estamos viviendo precisamente en esta temporada, y lo vivimos siempre en Navidad, muchos contrastes, ¿verdad? Afuera, en la ciudad, en Bogotá, ya vemos luces por todas partes, música, celebraciones, consumo, expectativas familiares. No es que esté mal eso, ¿verdad? Pero parece que todo está diseñado para que nosotros estemos animados, para que sonriamos, aun cuando por dentro no siempre sea así, ¿verdad? Muchas veces sonreímos por fuera, gracias, pero no estamos sonriendo por dentro. Y muchos llegan cansados después de un año largo, un año de trabajo. Otros tienen cargas que no se publican en las redes, sino que llevamos por dentro, ¿verdad? Se comentan, cargas que no se comentan en conversaciones ligeras. Algunos vienen con luchas en casa, otros con incertidumbres laborales, con batallas en la mente, en el corazón, mientras todo afuera dice, la alegría es obligatoria. Muchas veces en el corazón de las personas, sin embargo, a pesar de la alegría que hay afuera, hay silencio, preguntas, hay oración. Y es allí, hermanos, justo en ese contraste tan real, donde la palabra de Dios es un bálsamo para nuestras vidas. Porque la Biblia nos habla no de la superficialidad del mundo, no nos trata con pañitos húmedos. La Escritura nos habla de una humanidad real. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, recordemos que esta epístola fue escrita por Pablo, la escribió a Tito. Y él no estaba pensando de pronto en ese momento en luces ni villancicos. Él estaba escribiendo a un pastor joven. Y este pastor servía en una isla difícil, en Creta. Y Creta era una isla que era conocida por su inmoralidad, cultura desordenada, había orgullo, falta de disciplina espiritual. Era una iglesia pequeña, frágil. Era una iglesia que por su contexto estaba rodeada de tentaciones, de falsas doctrinas. Entonces, esa iglesia, Pablo sabía que necesitaba más que buenos consejos. Esa iglesia, y aún Tito, no solamente Pablo, sino Tito también consideraban que necesitaban más que fuerza de voluntad para hacerse cargo de esa congregación.
Eh, no se trataba, hermanos, de que esta iglesia se sostuviera solamente de disciplina humana, ¿verdad? Porque tengo la costumbre de orar, de levantarme temprano, como ya marqué mi checklist y voy a salir a trabajar. No es por la disciplina, no era por emociones, no era por resoluciones del año nuevo, ¿verdad? Entonces, a partir de enero, del 1 de enero, a las 6 de la mañana me voy a poner a hacer un devocional de 3 horas y todos los meses va a ser sagrado. No, no es por eso, hermanos. La única fuerza capaz realmente de sostener un corazón cristiano, la única fuerza capaz de renovar una familia, de purificar una iglesia, de transformar una vida a la voluntad de Dios, es la gracia de Dios. Por eso Pablo escribe una de las declaraciones más gloriosas que podemos hallar en el Nuevo Testamento. Y esa está escrita aquí en Tito. En el versículo 11 del capítulo 2, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y la gracia de Dios, hermanos, siempre ha existido, ¿verdad? Porque Dios es un Dios eterno y siempre ha sido Dios. Él no cambia. Su carácter no cambia, su esencia no cambia. Es la misma siempre por la eternidad. Pero en Navidad, esta gracia se vuelve visible. Esta gracia irrumpe. No es una emoción, no es una idea espiritual. Esta gracia en Navidad entra como una persona, Jesucristo. Hermanos, y lo que era solo divino se hace humano. El amor del Padre irrumpe en nuestra historia. Y si en Filipenses capítulo 2, el domingo pasado, nosotros vimos la humildad del Hijo de Dios, aquí en Tito, hermanos, lo que vamos a ver es la compasión del Padre. La Navidad que celebramos en unos días, hermanos, no es simplemente un recuerdo hermoso, es la entrada histórica de la gracia de Dios al mundo. Y esa gracia no solo apareció una vez en Belén, hermanos. Esa gracia de Dios sigue presentándose a nosotros hoy. Tú tienes acceso a esa gracia. Y este pasaje lo dividí en 4 puntos. Quiero que leamos el pasaje y vamos a leer los puntos. Dice Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Este pasaje lo he dividido en 4 puntos. La gracia que apareció, versículo 11, cuando Dios irrumpe en la historia. La gracia que nos salva, también la encontramos en el versículo 11, en la segunda parte. Dios viene a rescatar al pecador. La gracia que transforma, versículo 12. Dios forma una vida nueva en nosotros, no podemos ser los mismos. Y la gracia que orienta, versículo 13, Dios levanta nuestros ojos a una esperanza gloriosa que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar antes de iniciar con el desarrollo de nuestro primer punto. Padre amado, te damos gracias nuevamente, Señor. No nos cansamos de darte gracias. ¿Cómo no darte gracias, Padre, si eres tú el único que puede iluminar las Escrituras para que nosotros podamos comprenderla, podamos vivirla? Ayúdanos, Señor, a estar atentos, por favor, Padre. Ruego que dispongas nuestro corazón, nuestra atención, que podamos recibir tu palabra, que podamos recibir tu mensaje, que tu mensaje sea vivo en nuestro corazón. Ayuda a este siervo, Señor, ten misericordia de mí. Tú conoces mi debilidad.
pero tú eres mi fuerza. Permíteme presentar este mensaje de una forma clara, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos con nuestro primer punto. La gracia que aparece, versículo 11. Y Pablo aquí, en este pasaje, empieza con una frase que debería quebrantar nuestro corazón. Nosotros leemos muchas veces la Escritura, pasamos muchas veces por alto pasajes, frases, pero todo tiene un propósito y un sentido. Y Pablo dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Y la palabra que él usa aquí es epifania, una palabra griega, y nosotros debemos ponerle atención. Muchas veces hay muchas herramientas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar en los idiomas originales, porque las palabras son importantes. Y esta palabra, hermanos, significa aparecer repentinamente, irrumpir, hacerse visible. O sea que no se está hablando de algo que simplemente ocurrió en la historia, sino se está hablando de algo que entró en la historia, irrumpió, algo que dejó de permanecer oculto, estaba oculto y dejó de permanecer oculto. Ahora hay algo claro, la gracia no comenzó en la Navidad, hermanos. La gracia es eterna, como lo decíamos, porque Dios es eterno, es parte de su carácter. La gracia de qué nos habla, del amor de Dios, de su bondad, de su misericordia. Pero aunque la gracia existió, hermanos, fue en Belén, en donde esa gracia que ya existía se hace visible. Y vemos cómo lo eterno, lo que no tiene tiempo, entra en el tiempo. Lo que nadie podía ver, ahora se ve manifestado. ¿Y cómo lo vemos manifestado? En un niño en pañales. Qué misterio, ¿verdad? Y esto nos enseña que la gracia, hermanos, no es tan solo una doctrina teológica, no es simplemente emoción. La gracia de Dios es una persona, Jesucristo. Y la Navidad, hermanos, no solo es el recuerdo del nacimiento de un niño hace 2000 años. La Navidad, y es lo que debemos meditar siempre, hermanos, es la aparición gloriosa de la gracia salvadora de Dios. Y en el momento en que, o más bien la Navidad, hermanos, es el momento en que el Padre, que está en los cielos, toma la iniciativa. Y ese Padre extiende su mano al mundo. Un mundo que lo estaba buscando, no lo estaba buscando, pero era un mundo necesitado. Y Él hace visible su amor. ¿Y lo hace de qué manera? De la forma más humilde, de la forma más accesible. Él envía a su Hijo se hace hombre. Y el apóstol Pablo dice que la gracia apareció, se manifestó. Hermano, nos está diciendo esto, que Dios no se quedó mirando desde lejos nuestra miseria. Él vio nuestra miseria. Y Él tomó un paso decisivo para rescatarnos. La gracia de Dios, hermanos, no esperó a que nosotros fuéramos a buscarlo, a que fuéramos dignos de recibirla. No. La gracia se manifestó cuando nosotros menos lo merecíamos. La Escritura dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos hicimos inútiles, no hay ni siquiera un solo bueno. Pero Dios, en su gran amor, se manifestó su gracia. Hermanos, y esa gracia es el milagro de la Navidad. Dios se acercó, Dios apareció y lo hizo con un propósito, para salvar. Y esto es algo que debe consolarnos. Saber que Dios no está lejos. Saber que Él nos observa. Que Él no ve tu vida con indiferencia. Él no ve tus cargas, tus luchas con indiferencia. Él no es un Dios distante. Dios quiso acercarse.
Y esa gracia misma, hermano, aparece donde tú más lo necesitas. El problema es que nosotros no nos exponemos a esa gracia. ¿Dónde necesitas que la gracia de Dios aparezca en tu vida? Quizá en un hogar que está herido, en un hogar conflictivo, donde todo parece perdido, donde la comunicación se perdió, donde parece que no hay esperanza. La gracia de Dios no puede restaurar esas cosas. ¿Dónde necesitas gracia? Quizá en una lucha personal, por las circunstancias que estás viviendo, circunstancias que te asaltan todo el tiempo, que quizás no te dejan dormir, que sientes que no tienes fuerzas para seguir solo. ¿Hay un Dios distante? Quizás necesitas gracia en un pecado que todavía te persigue, que te avergüenza de confesarlo hasta a Dios. Dios no es misericordioso, no abrió su trono de la gracia. Quizás necesitas gracia en un corazón frío, seco, desanimado, porque has perdido pasión por la Biblia, por la oración. Parece que todo eso está apagado. ¿Dónde necesitas gracia en tu vida? Quizá en heridas del pasado que vienes cargando, que no puedes soltar. Hermano, la Navidad nos recuerda la verdad más grande. Ninguna tradición, regalo o celebración puede darnos la gracia que no te pidió subir al cielo. Dios descendió hacia donde tú estabas. Hermano, la gracia de Dios no apareció cuando tú eras fuerte. Aparece yo en tu debilidad. La gracia no te exigió resolver tu vida primero. Nuestra vida estaba desordenada. Vino para rescatarnos en la ruina en que nos encontrábamos. Dios metió su mano en el lodo. Nosotros nos revolcábamos en el lodo. Pero Dios metió su mano en el lodo para rescatarnos. Por lo tanto, hermanos, Navidad significa que no tienes que esconder tu necesidad. Si tienes necesidad de gracia, no lo escondas. Dios ya vino a buscarte en medio de esa necesidad. La pregunta que debemos hacernos es, cuando miramos el pesebre, cuando estamos en Navidad, ¿estoy permitiendo que la gracia de Dios irrumpa en las áreas más profundas y necesitadas de mi vida? ¿Lo estoy permitiendo? Porque, hermanos, la gracia que apareció en Belén, esa gracia misma, quiere aparecer hoy en tu cansancio, quiere aparecer en tus luchas, en tu pecado oculto, en tu corazón frío por las cosas de Dios. Dios puede darte vida. Hay un salmo que dice, Señor, ¿no volverás tú a darnos vida para que nos regocijemos en ti? Dios quiere que su pueblo se regocije en él. Por lo tanto, no te quedes en silencio, acércate hoy con humildad, con fe al trono de la gracia. Allí que vas a hallar oportuno socorro, lo que tú necesitas para seguir adelante. No son resoluciones, no es el próximo año voy a, no, acércate desde hoy al trono de la gracia. Vas a hallar oportuno socorro, hermano. Lo dice la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios. ¿Tú lo crees, verdad? Hermanos, y esa gracia no solo apareció, sino que esa gracia tenía una misión definida y un propósito. Y el propósito de esa gracia de Dios era rescatar. Y ese es nuestro segundo punto, la gracia que salva. Versículo 11, segunda parte. Y dice el pasaje, trayendo salvación a todos los hombres. Esa gracia se manifiesta trayendo salvación a todos los hombres. Y esta es una declaración hermosa y contundente, hermanos. Pablo no está escribiendo una visita cordial al mundo, voy a visitar al mundo, dijo el Señor.
No es un gesto simbólico de cercanía para que sepan que hay un Dios. No. Esta frase, trayendo salvación a todos los hombres, lo que nos está diciendo es que Dios aparece para rescatar. Hay una misión de rescate, quiere decir que hay algo perdido. Y la gracia de Dios, hermanos, no aparece para nutrir nuestras tradiciones, para provocar emociones pasajeras. La gracia de Dios aparece para salvar, para rescatar. Por lo tanto, hermanos, Navidad no es una simple época bonita, tierna, no es simplemente pesebres iluminados. Navidad es la entrada de un rescatador a un mundo que estaba en ruinas, un mundo que necesitaba ser rescatado. Y Dios entra a ese mundo en búsqueda de una humanidad perdida, una humanidad que estaba esclava en su pecado. ¿Pero para qué entra? Para rescatarla. Tenía un propósito, liberar a esos esclavos que estaban en las ruinas, en su miseria. Y cuando Pablo dice que la gracia trajo salvación, está afirmando que Cristo vino a hacer por nosotros aquello que nosotros nunca podríamos lograr por nuestras fuerzas. Hermano, si usted es salvo, si usted ha confiado en Cristo, es porque el Señor lo ha determinado. Porque Él te ha salvado, tú no podrías haberlo hecho de otra manera. El Señor vino a rescatarnos de la culpa del pecado. La culpa del pecado, hermanos, nos acusaba delante de un Dios santo. Vino a rescatarnos del poder del pecado. Nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestros afectos, todos esclavizados por el pecado, moviéndose en un contexto de pecado. Aún el amor más profundo que podía sentir se movía en el contexto más profundo de pecado. Un amor egoísta, un amor para ti, un amor que me tienen que hacer feliz, ¿verdad? Todo estaba permeado por el poder del pecado. Y Cristo viene a rescatarnos de eso. Y Cristo no solo viene a rescatarnos del poder del pecado, sino que quiere rescatarnos de la presencia del pecado. Estamos en un mundo caído. No solo hay pecado interno, sino externo. Y Cristo quiere rescatarnos también de eso. Y lo va a hacer cuando Él regrese en gloria. Hoy nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas, debemos ser luz, pero algún día todo estará iluminado porque Dios será nuestro sol. Es importante, hermanos, que entendamos que Jesús no vino tan solo a aplicar un toque espiritual a la vida de unas personas que les falta espiritualidad. No vino a mejorar nuestro ánimo, no vino solo a darnos una temporada bonita cada año, no vino para hacernos mejores personas, no vino a darnos consejos morales, a enseñarnos técnicas de motivación. No, Cristo vino a darnos libertad del pecado, del pecado. Siendo creyentes luchamos con el pecado, ¿verdad? Es horrible. Cristo vino a liberarnos. La gracia vino a ejecutar una misión, salvar pecadores, personas que estaban muertas, ciegas, perdidas, sin esperanza, como muchos que andan en el mundo. No tienen esperanza, no se arrepienten, no quieren. Eso es triste, hermanos, y así andábamos nosotros. Pero Dios envía a su Hijo para rescatarnos de todo eso. Hermanos, y algo que tenemos que tener, o debemos ser cuidadosos en estos, es que cuando la Biblia afirma que esta manifestación de la gracia trajo salvación a todos los hombres, no está diciendo que todas las personas, cuando entró la gracia, serán automáticamente salvas. No es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que la invitación no excluye personas.
¿verdad? No hay una persona demasiado destrozada como para que Dios no la pueda salvar. No hay una persona demasiado fría espiritualmente como para que Dios no la pueda rescatar. No hay una persona tan sucia en su pecado que Dios no pueda limpiar. No hay una persona tan endurecida o culpable como para que quede fuera del alcance de la gracia de Dios. La gracia de Dios alcanza a cualquier persona destruida. Y no importa si tú eres judío, no importa si tú eres chino, no importa si eres francés o colombiano, la gracia de Dios puede salvarte, rescatarte. Cuando decía judío no me refería a la religión, sino a, bueno, el Señor puede salvar judíos, ¿no? Pero me refería a países, hebreos, israelitas, alemanes, franceses, lo que sea. Dios puede rescatarnos. No hay acepción de personas. Cuando Cristo aparece, Él abre una puerta que nadie puede abrir. Cristo abrió la puerta del cielo. Una puerta que estaba cerrada por nuestro pecado. Cristo la abre para que todo aquel que crea tenga vida eterna, puede entrar al cielo. ¿Y necesitas méritos? ¿Obras? No. Necesitas creer, una fe en el Salvador, en el Señor. Por lo tanto, hermanos, la Navidad no puede reducirse a frases bonitas. No quiere decir que no festejes Navidad, hermano. Al contrario, festéjala con gozo de la salvación en tu corazón, con un mensaje claro de lo que Dios vino a hacer, para que puedas invitar a otros. Algunos que son Grinch, ¿no? Y dicen, no, no me gusta la Navidad. No, festejemos Navidad, mira lo que significa, hay esperanza, hay gracia. Dios entró al mundo para rescatarnos, envió a su Hijo Jesucristo. Mira de qué manera humilde, como un niño. ¿En dónde? ¿En un hotel 5 estrellas? No, en un pesebre. Hermano, muchas veces escuchamos en esta época, Dios quiere que estés feliz. La paz interior llegará si colocas una actitud correcta. Dios quiere que vivas tranquilo, que vivas bonito. Pero la Navidad no nos dice eso, hermano. La Navidad nos habla de algo más urgente que eso. Nos habla de algo más profundo, más glorioso. Dios vino a salvar pecadores. Y nosotros somos pecadores. Y vino a salvarnos. De eso habla la Navidad. La pregunta más importante que nosotros debemos hacernos en esta temporada navideña, hermanos, no es si ya tenemos la pinta del 24. No es si el menú de la cena ya lo tengo, ¿verdad? No. La pregunta que define tu eternidad es, ¿la gracia que celebras en Navidad ya te ha rescatado? ¿Has sido rescatado por la gracia de Dios? Uno puede saber mucho del niño del pesebre, pero no haber conocido al Salvador de la cruz. Uno puede emocionarse con el niño Dios, los regalos del niño Dios, pero seguir lejos de Cristo, quien murió, quien resucitó, quien reina con poder. La aparición de la gracia, hermano, no es un adorno navideño, es un llamado urgente. Arrepentimiento, fe. A eso debemos llamar las personas en Navidad. Arrepiéntanse. Nadie aquí debe quedarse como un simple espectador de Navidad. No pueden quedarse solamente mirando lejos sin responder al llamado de Dios. Cada corazón puede responder hoy a Cristo. Ya sea como un pecador que necesita de gracia porque no ha sido salvado,
o como un pecador que ha sido rescatado y que debe rendir su vida por completo a Dios. Hermano, rinde tu vida hacia el Salvador. Vive para la gloria de ese Salvador. Esta fecha debería quebrantar tu corazón. Pero esta gracia, hermano, que salva, también nos educa. Y aquí es donde el texto nos sorprende, hermano, porque la gracia no solo nos rescata de nuestro pasado, sino que se convierte en un maestro para el presente. Y eso da paso a nuestro tercer punto, la gracia que transforma, versículo 12. Dice el pasaje enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y aquí Pablo nos lleva a una verdad que nos debe exhortar. Debemos examinarnos como creyentes. Porque cuando Dios salva a alguien, esa persona no permanece igual. Esa persona va siendo transformada. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Y cuando Él dice que la gracia nos enseña, Él no está usando aquí una palabra ligera. No está hablando aquí de consejos opcionales. Aquí hay una palabra griega también, paideuo. Y esta palabra, hermano, es la descripción de la formación de un padre a un hijo. Es lo que significa. Por ejemplo, un padre que hace con su hijo, lo corrige, lo guía, lo instruye, lo disciplina, lo acompaña constantemente. O sea que esta palabra no está haciendo referencia a una instrucción ocasional. Aquí nos habla de un proceso continuo, una transformación. La gracia, hermanos, no solamente es el punto de entrada a la vida cristiana. La gracia es el ambiente en que se desarrolla tu vida cristiana. Tu vida cristiana no pudo haber iniciado y terminar ahí, permanecer ahí más bien. Tu vida cristiana debe ir en aumento. Romanos 8, 29, 28 y 29, 28, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. 29, ¿para qué? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Un creyente debe ser un poco más conformado a la imagen de Cristo. Perfecto, no. Un poquito más parecido a Cristo. La gracia que apareció en Belén y la gracia que nos rescató en la cruz se convierte en un maestro y empieza a moldear nuestro carácter y nos va llevando y conformando a la imagen de Dios. Esa imagen que se distorsionó en el Edén. Esa imagen con la que nacemos distorsionada va siendo perfeccionada por la gracia de Dios. Dios nos adopta como sus hijos. Los hijos deben reflejar a sus padres. Dios no nos adopta para que nos quedemos allí, sino para que seamos transformados. Dios no solo nos perdona nuestros pecados pasados, Dios trabaja en sus hijos, trabaja en sus hijos. Está trabajando en ti, en tus hábitos, en tus decisiones, en tu corazón. Hermano, el pasaje nos dice que debemos hacer dos cosas: renunciar y vivir. Y lo primero es que la gracia nos enseña a renunciar. ¿A qué? Dice el pasaje, a la impiedad.
No se limita solo, porque la impiedad podemos verla solamente en pecados visibles, pero no se limita a eso la impiedad. La impiedad, ¿saben qué es? Vivir como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera presente, aún dentro de tu corazón. Cuando tomamos decisiones importantes sin consultar a Dios en oración. Tranquilo Dios, quédate allá, yo soy más sabio que tú y yo voy a tomar las decisiones. Cuando reaccionamos impulsivamente, no medimos nuestro carácter, nuestras palabras, no nos importa si con nuestras palabras estamos honrando a Dios o no. No me importa, yo voy a discutir y voy a hablar como sea porque yo soy así. No. Airaos, pero no pequéis. Cuando buscamos nuestra identidad, nuestro valor, nuestro propósito en la cultura, en las redes sociales, en lugar de en lo que Dios dice, en su palabra, es que debemos buscar esas cosas, nuestra identidad. No importa lo que el mundo venda, no importa lo que me ofrezca. ¿Qué me ofrece Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo debo vivir esta vida? ¿Eres fanático? Bueno, soy fanático. No importa porque Dios me dice que viva de esa manera. Y también debemos renunciar a los deseos mundanos. Y esto no se trata, hermano, de deseos abiertamente pecaminosos. Nos enfocamos en los pecados escandalosos. Hay cosas legítimas que cuando empiezan a ocupar el lugar de Dios, se convierten en idolatría. Y eso es pecado. Hablábamos, la pregunta del catecismo mayor, hablaba de la idolatría, providencialmente. Y muchas veces tenemos idolatría a la aprobación. Queremos agradar a todo el mundo. Y estamos en una reunión y hacen chistes groseros y tal, y nos reímos. Porque queremos agradar a todo el mundo. Queremos complacer, eso es idolatría, quieres aprobación. El único que debe aprobarte es Dios. Idolatría al consumo, materialismo, ambición, queremos. Y en esta época del año queremos más. Tengo un Samsung que compré hace 2 meses, pero como es Navidad, quiero el iPhone 17. Bueno, no sé si van el 17. Pero queremos más. Porque vemos a otros comprando. Eso es idolatría, consumo. A la comodidad. Queremos confort, conveniencia. Y el confort, hermano, nos lleva a ser estériles, sin fruto. Nos impide servir. Porque no queremos incomodarnos. El hermano está enfermo, pero no, yo que voy a ir hasta allá, es que queda lejos. Yo más bien oro desde acá. Idolatría del yo, orgullo, autosuficiencia. Y eso nos hace pensar que no necesitamos de nadie. Me las sé todas. No necesito ni siquiera de Dios. Todo eso compite por el trono de nuestro corazón. Hermano, y la gracia de Dios no tolera rivales. No tolera otros reyes. Cuando tú estás expuesto a la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios, ¿qué va a ayudarte a hacer? Que tú digas no. Y no solo que le digas no a los ídolos, sino que sueltes tus ídolos. Que a veces nos aferramos a ellos. La Escritura nos dice una cosa y hacemos otra. Porque no quiero soltar mi pecado, mi ídolo. Pero la gracia de Dios no es solo negación. No es solo un cristianismo definido por lo que no hacemos. La gracia de Dios nos enseña a vivir. Y el pasaje afirma que la gracia nos capacita para vivir de 3 maneras. Sobria, es decir, con dominio propio, con una mente gobernada por la verdad,
Una mente que no está gobernada por emociones. En un mundo impulsivo y emocional, la gracia de Dios produce estabilidad, sobriedad. También nos enseña a vivir justamente, con justicia más bien, con rectitud hacia el prójimo. Endereza nuestras relaciones, corrige nuestra manera de tratar a las personas. Nos hace íntegros cuando nadie nos ve. Y también, hermano, nos hace vivir piadosamente, nos enseña a vivir piadosamente. Y eso habla de la comunión real con Dios. Una comunión real con Dios. No una religiosidad externa, no máscaras, sino una vida que respira a Cristo. Una vida que busca a Cristo. Una vida que se mantiene en la presencia de Cristo. Una vida que se vuelve consciente de que sin Él nada podemos hacer, como Él mismo lo expresa en Juan 15. Noten lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. La gracia toca todas nuestras direcciones en la vida. Hacia adentro, dice que nos enseña a vivir en sobriedad. Hacia afuera, nos enseña a vivir en justicia. Hacia arriba, nos enseña a vivir en piedad. Abarca todo. Y es una transformación no instantánea, progresiva, pero constante, constante. Un proceso diario. Dios te va transformando, te va cambiando. En tu carácter, en tus pensamientos, en tus motivaciones, en tu corazón. La gracia no se cansa de nosotros, pero tampoco nos deja en nuestra inmadurez. La gracia es un maestro amoroso, paciente, pero nunca indiferente, nunca permisivo. Hermanos, si la gracia de Dios realmente nos enseña y nos forma, si la palabra de Dios dice que la gracia hace eso, entonces el problema no es que haya falta de gracia. El problema son nuestros corazones, que no son obedientes al Maestro. Meditemos con sinceridad. Cuando justifico lo que Dios llama pecado, sabemos que es pecado, pero lo justifico. Una mentira piadosa. Y no es que la gracia no esté disponible, es que no quiero que me enseñe. La Escritura habla del padre de la mentira, el diablo. Pero no importa si yo digo mentiras. Cuando abandono la oración porque no tengo tiempo. No es que la gracia haya fallado. Es que estoy escuchando más a mi carne que al Maestro. Quiero descansar más, quiero dormir más. Cuando reacciono con los mismos gritos, con las mismas palabras, las mismas actitudes de hace años. Y te miran, y hace 30 años reaccionabas igual que reaccionas hoy. Y llevas 40 de ser cristiano. Que no estás siendo moldeado por Cristo. Si tus deseos no están siendo transformados. Si tus actitudes no están siendo cambiadas. Si no se parecen más a las actitudes de nuestro Salvador. Cuando excuso mis enojos, mi desorden, mis malos hábitos, no estoy siendo moldeado por Cristo, hermano. Estoy siendo moldeado por mis deseos. Me he dejado o me he apartado a someter a su guía, a su dirección, a su instrucción. Debemos meditar en esas cosas, hermanos.
Ustedes son cristianos, hijos de Dios. La Navidad no solo anuncia que Cristo nació, anuncia que la gracia vino a educarnos, a moldearnos, a hacernos hijos de Dios. Quiere transformarte la gracia. Debes autoexaminarte. Debes preguntarte, ¿estoy cooperando con la gracia? ¿Quiero que esa gracia me haga más parecido a Cristo o no me interesa? No me interesa ser parecido a Cristo. Entonces, ¿a qué jugamos? Ahora, hermanos, la gracia que nos rescató del pasado y que nos forma en el presente tiene una tercera hora gloriosa. Nos orienta hacia el futuro que esperamos. Todos esperamos un futuro mejor, ¿verdad? Entonces, cuarto punto, la gracia que nos orienta. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y después de mostrarnos la gracia que aparece, esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos transforma, ahora Pablo quiere que nosotros dirijamos la mirada hacia adelante. Porque la vida cristiana, hermanos, de la única forma que se sostiene es mirando a Cristo. Mirando lo que Cristo hizo en el pasado, pero también mirando lo que Cristo hará en el futuro. Pablo dice que vivimos aguardando la esperanza bienaventurada. Hay una esperanza. Y cuando dice Pablo aguardamos, o sea, esperamos, aguardamos, estamos a la expectativa, no escribe una esperanza pasiva. Es una esperanza activa, vigilante, expectante. Moldea la manera en que vivimos hoy. Es la actitud de alguien que sabe que el rey va a regresar. Cuando Él regrese, Él quiere que estemos en orden, que nuestra vida esté en orden. Y alguien que espera a su Salvador quiere tener su vida en orden. La Navidad mira hacia Belén, ¿verdad? Pero la gracia, hermanos, nos orienta hacia adelante. La gracia nos orienta hacia la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso Pablo aquí habla de la esperanza bienaventurada. No es una emoción, no es solamente una Navidad emocional de lo que nos habla aquí. No es solamente un deseo optimista para el próximo año. Nuestra esperanza es que Jesucristo también volverá. Y Pablo llama esto la manifestación gloriosa. Y nuevamente usa la palabra epifaneia. Así como Cristo apareció una vez en humildad, como lo veíamos en el sermón pasado, Él volverá a aparecer, pero esta vez aparecerá en gloria, como un rey. La primera epifanía, manifestación, fue silenciosa, humilde. Nació en un pesebre. Pero la segunda será visible, pública, majestuosa, universal, todo el mundo la verá. En Belén pocos notaron su llegada. Pero en su regreso, dice la Escritura, todo ojo le verá. Y miren cómo habla Pablo del Señor. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En Belén, ¿cómo lo vimos? Pequeño, indefenso. Pero Pablo lo llama gran Dios. En Belén
en pañales un niño. Pero aquí se contempla envuelto en gloria. En Belén, un niño recostado en un pesebre. Pero en la segunda venida lo veremos en su trono de gloria, su trono eterno. Esa gracia que se acercó en humildad, hermanos, va a volver en majestad. Y mientras nosotros esperamos esa aparición, hermanos, eso nos debe orientar a no vivir pensando en nuestras circunstancias, sino mirando a Cristo. Esto va a desaparecer. No vivas gobernado por lo inmediato. Vive gobernado por lo eterno. Vive como quien sabe que el Rey volverá y que vivirás vida eterna junto a Él. No vivas atrapado en el presente. Hay gente que se suicida por los problemas de esta vida. Vive alimentado de las promesas de que Cristo vuelve. Ah, pero ¿cuándo volverá? ¿Qué diferencia hay si Él viene primero o tú vas a Él primero? Vas a ir a Él de todos modos. El propósito de la Navidad, hermanos, no es nostalgia, es esperanza. La historia no termina en un pesebre. La historia termina en un trono. Cristo, Rey. La gracia que nos salvó no solo nos sostiene hoy, esa gracia nos prepara para el encuentro glorioso con ese Rey. Navidad no es solo recordar, hermanos, es anticipar. Anticipar. El pesebre, ¿qué nos hace mirar atrás? La historia. Pero la gracia, ¿qué nos hace mirar? Hacia adelante, hacia lo que viene, hacia lo que Dios prometió. Y esto nos debe confrontar con una pregunta, hermanos. ¿Qué gobierna mis decisiones? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Qué gobierna mi vida? Es fácil celebrar a Cristo que vino con humildad, pero es fácil olvidarnos del Cristo que viene en majestad. Es fácil como vernos con un niño en los brazos de María, pero descuidamos al Rey que volverá con poder. Examinemos nuestro corazón. ¿Tus prioridades reflejan que realmente esperas a Cristo? ¿Tu vida refleja que estás esperando a Cristo? ¿Dedicas tiempo al servicio, a la oración, a la meditación en la palabra? ¿O lo que revela es que estás más comprometido con tus propios planes personales y con tus ambiciones temporales? ¿Tus hábitos y tus gastos reflejan que vives consciente de que el Rey viene en cualquier momento? ¿Lo que estás haciendo refleja que Cristo viene en cualquier momento y te va a hallar haciendo lo que estás haciendo actualmente? Y no tienen que ser grandes cosas, ¿no? Puede ser sembrando un árbol, pero haciéndolo para la gloria de Dios. Y si Él te encuentra sembrando un árbol para su gloria, suficiente. ¿Tu vida está más marcada por la comodidad terrenal o por la expectativa de la gloria que viene? Nuestro Señor dijo, donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? La Navidad nos recuerda que la primera venida nos prepara para la segunda venida.
Esa gracia volverá a aparecer. Hermanos, que esta Navidad no solo nos haga mirar a Belén, recordar el pesebre, sino que esta Navidad también levante nuestra mirada hacia el cielo. Un cielo que hoy está abierto. Y un cielo de donde descenderá nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y después de haber contemplado la gracia, hermano, que apareció, que salva, que transforma y que nos orienta hacia la eternidad, queda una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué está produciendo esa gracia en nuestra vida? Esa gracia de la que hemos hablado en esta mañana, ¿qué está produciendo en tu vida? La gracia de Dios no es un adorno doctrinal, no es un simple concepto teológico vacío. La gracia de Dios es una realidad viva. Y cuando esa gracia irrumpe en tu vida, como irrumpió en los cielos cuando nació el Salvador, o en la tierra, más bien de los cielos hacia la tierra, tu vida es transformada. Ya la persona no va a ser igual. Si la Navidad despierta solo emociones, pero no te transforma, no entiendes la época, no entiendes la gracia. Cuando esa gracia irrumpe en nuestra vida, hermanos, forja nuestro carácter, lo forma. Corrige nuestro rumbo, vamos hacia un lado y nos hace tomar el rumbo correcto. Purifica nuestros deseos que están contaminados por el pecado. Rompe patrones antiguos, hábitos pecaminosos y nos orienta hacia la esperanza del regreso de nuestro Señor. ¿Está haciendo la gracia eso en tu vida? La Navidad no es solo un recuerdo bonito, es un llamado a que nos examinemos nuestro corazón. Hermanos, y ya para concluir, al llegar al final de este pasaje, se nos recuerda que no solamente debemos pensar en ese acontecimiento tierno que representa la Navidad, que hay algo más poderoso, y es que la gracia de Dios irrumpió en el mundo. Que la gracia no se quedó en el cielo, apareció. No nos observó desde lejos, nos salvó. No solo nos perdona, nos enseña y transforma. No nos deja confundidos, nos orienta. Y toda esa gracia, hermanos, tiene un solo nombre. Y es lo que quiero que quede en esta mañana. Cristo Jesús. Por eso mi oración, hermanos, es que esta Navidad no se convierta para nosotros en tan solo una tradición más, en una costumbre, sino que renovemos un llamado que se está haciendo allí. Abrazar a Cristo con todo nuestro corazón. Se nos está llamando a abrazar la gracia que se manifestó, recordándonos que nadie merecía esa gracia. Nos está llamando a descansar en la gracia que salva. Debemos descansar en la obra perfecta de Cristo. Nos está llamando a someternos a esa gracia que transforma, esa gracia que crea disciplina, nos educa, nos moldea cada vez más a la imagen de Cristo. Nos llama a caminar mirando precisamente esa gracia, viviendo cada día con la mirada puesta en el regreso de nuestro Señor. Hermanos, que al cerrar este año podamos decir con convicción, y no como un eslogan, la gracia que se acercó a nosotros está formando nuestra vida en Cristo. Que así sea para la gloria de nuestro Señor. Amén.
Padre amado, te damos gracias por tu palabra, que es la palabra la que moldea, transforma, exhorta y anima nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo el mensaje que nos das y que nos recuerdas, aún en épocas como esta, Señor, porque tú irrumpiste en la historia para traer salvación, para adoptarnos, para transformarnos, para moldearnos cada vez más a la imagen de Cristo. Ayúdanos a vivir una vida que te honre, que te glorifique, una vida expectante, una vida como quien espera al gran Rey y Salvador que volverá. Padre eterno, bendice esta iglesia en Cristo Jesús. Amén.